Y como les venía comentando, este es el ejemplo más sencillo y más práctico de un sistema de control. Es un tanque de agua. El tanque de agua presenta perturbaciones, que son estas fugas que tenemos acá. También presenta un valor deseado. Ese valor deseado es una altura, digamos, en metros determinada. Y también presenta un valor actual. Nótese que el valor deseado puede ser mayor o menor que el valor actual. El valor actual es el nivel actual del tanque. Entonces, aquí tenemos una persona que está ejecutando lo que se conoce como control manual. Entonces, él observa que hay, digamos que el valor actual es menor que el valor deseado y procede, digamos, a abrir la llave. Él se basa, digamos, la apertura de la llave va a depender de lo que se denomina el error. El error es la diferencia entre el valor deseado y el valor actual. En control automático, lo que hacemos es simplemente quitar a esta persona y en lugar de una persona colocamos lo que denominamos controlador. Entonces aquí tenemos un error. Ese controlador mide el error y en base a ese error determina una respuesta. Esa respuesta es el ángulo o el grado de apertura de la llave. Entonces, nótese que lo que nosotros hacemos en este curso, o lo que intentamos hacer es venir, reemplazar a esta persona, y en lugar de esa persona queremos colocar un sistema de control. Y ese sistema de control que vamos a colocar va a estar caracterizado por una función de transferencia. Ese sistema de control que vamos a poner aquí es un sistema de control que puede ser analógico o digital. Pero en cualquiera de los dos casos, sea analógico o digital, es un controlador automático. Entonces, lo que queremos es un sistema que a partir de un error determine una salida. Y en eso se basa este curso. Nótese que nosotros, para poder controlar este tanque de agua, ocupamos entender el tanque de agua desde el punto de vista de análisis de sistemas. ¿Alguien recuerda cómo se comportaba un tanque de agua? ¿Cuál era, digamos, en la red generalizada, dentro de la red generalizada, cuál era el equivalente a un tanque de agua? Capacitor, profe. Correcto, un capacitor. Es un elemento que almacena energía. Entonces, nosotros para poder obtener la función de transferencia del controlador automático, vamos a ocupar la función de transferencia del proceso. En este caso, el proceso es la planta. Una vez que nosotros conocemos la función de transferencia del proceso, eventualmente vamos a ver técnicas que nos permiten especificar y determinar la función de transferencia del controlador automático. Este sistema de control que acabamos de ver lo podemos representar a través de un diagrama de bloques en el dominio de S, utilizando funciones de transferencia. Entonces, esto mismo que vimos acá lo podemos representar a través de un diagrama de bloques. Nótese que tenemos por acá dos elementos importantes. Tenemos el controlador, que es lo que generalmente queremos diseñar, y tenemos el proceso, que es lo que generalmente nosotros queremos identificar. Entonces, podríamos decir que en el curso anterior nosotros estudiamos este elemento. Digamos, eso lo estudiamos en el curso de análisis de sistemas, que es el proceso. Ese proceso puede ser un proceso fluídico, un proceso térmico, un proceso mecánico. Y en este curso lo que queremos es estudiar esta parte, digamos, del sistema de control, el controlador. Entonces, esta parte se estudia en control automático. Nótese cómo se conecta el controlador al proceso. Nótese que
Nótese que la salida del controlador se conecta al proceso. Pero nótese que esta señal, digamos, a esta señal a la salida del controlador se le está sumando lo que se conoce como perturbación. Esta perturbación viene a modelar las perturbaciones del proceso. En el caso particular que vimos, esas perturbaciones podrían ser una fuga de agua, o podrían ser, por ejemplo, en el caso de un sistema mecánico, pérdidas de energía por rozamiento. De todos modos, siempre la perturbación va a estar presente por acá. Entonces aquí tenemos el controlador y el proceso. Nótese cómo el controlador funciona a partir del error, es decir, a partir de la diferencia entre el valor deseado y el valor actual. El valor actual también recibe el nombre de señal realimentada. Entonces, esta señal realimentada que observan acá recibe el nombre también de valor actual. Nótese cómo la señal realimentada o valor actual es lo que nosotros queremos modificar a través de el controlador. Esta se conoce como valor actual también. Esto que tenemos acá es un sistema de control y vamos a dedicar todo el curso a estudiar este sistema de control. Ahora, nótese que el comportamiento del controlador, nótese que el controlador es una función de transferencia. Y lo mismo el proceso o la planta. La planta también va a ser una función de transferencia. Un controlador, como ya les comenté, puede ser un elemento mecánico, puede ser un elemento fluídico, puede ser electrónico o digital. Es decir, un controlador es un sistema que está representado con una función de transferencia. Lo que con ella le puede dar 10 todo. Con ella no puede dar 10 todo. ¿Cómo? Entonces, el controlador, digamos, aquí lo que tenemos es la imagen de un controlador digital. Este controlador que observan acá ustedes es un controlador de temperatura. Se puede comprar tal vez por unos 100, 200, 300 dólares. Uno barato. Y él siempre mide el error. Y a la salida, digamos, puede tener varios tipos de salida. Podría tener, por ejemplo, un relé que enciende y apaga un horno. Podría también tener una señal de corriente que aumenta o disminuye la temperatura de un calefactor. Pero esto que tenemos acá es un controlador automático. Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes logren determinar la función de transferencia del controlador. Y usualmente, digamos, ustedes cuando conocen la función de transferencia del controlador, van a ir a buscar controladores en el mercado que se ajusten, digamos, a ese comportamiento. Esa sería una manera de hacerlo, pero otra manera de hacerlo suele ser, ustedes van, compran el controlador y efectúan un proceso que se denomina sintonización. Ya casi que la última semana vamos a ver lo que es la sintonización de controladores. Sintonizar un controlador es determinar los parámetros del controlador para que efectúen un control óptimo. Aquí tenemos, digamos, este controlador que es un controlador comercial y nótese lo siguiente. Este es un controlador que ustedes pueden comprar creo que por 500 dólares. Ustedes
y se utiliza para controlar la temperatura. En este caso, él tiene él tiene una única entrada, que es una señal de temperatura. Entonces aquí tenemos un termómetro que va conectada al controlador. Ahí lo que está midiendo la temperatura actual, el valor actual, y él tiene dos salidas. Tiene una salida con la cual controla o logra enfriar, digamos, este aposento utilizando agua congelada, y también tiene otra salida que lo que hace es que enciende o apaga un calefactor. Entonces, este es un controlador comercial. Usualmente los controladores utilizan un algoritmo que se denomina PID, que lo vamos a ver como dentro de 3 o 4 semanas. Y ustedes tienen que utilizar toda la teoría que ven en este curso para determinar los parámetros de sintonización o tienen que efectuar la sintonización. Ahora bien, les comento que casi todos los controladores que ustedes van y compran a la calle pueden efectuar la sintonización en forma automática. Entonces, ustedes pueden decir, entonces, ¿para qué llevamos este curso, verdad? Bueno, es que ustedes son más que... se supone que ustedes, o la intención de una universidad es que ustedes efectúen labores que van más allá de lo técnico, ¿verdad? Sino que ejecuten labores científicas e ingenieriles. Entonces, si ustedes quieren un mejor control automático, sí ocupan conocer toda esta teoría, porque es esta teoría la que les permite determinar los mejores parámetros de sintonización. La mayoría de controladores comerciales en forma automática se pueden sintonizar, pero también se pueden sintonizar en forma manual para lograr un ajuste más fino. Ahora bien, les comento que el control automático en general se divide en dos grandes áreas o dos perspectivas diferentes. Una es ignorando el valor deseado y otra ignorando las perturbaciones. Entonces, al tipo de control automático que ignora las perturbaciones yo le llamo servocontrol. Y al tipo de control automático que ignora el valor deseado se le llama control regulatorio. Es decir, el control que se efectúa para el valor deseado se llama servocontrol y el control que se efectúa para las perturbaciones se llama control regulatorio. Si ustedes ven esta gráfica van a observar algo. Observe que tenemos dos entradas. Como tenemos dos entradas, tenemos, digamos, esa dicotomía, esa división, ¿verdad? Cuando nosotros ignoramos la perturbación, entonces coloquemos aquí una gran X. Cuando nosotros venimos ignoramos la perturbación, nos olvidamos que existe. En este caso en particular, le llamamos servocontrol. Y cuando ignoramos el valor deseado, le llamamos control regulatorio. Entonces, vea qué interesante. Tenemos dos tipos de control automático, servocontrol y control regulatorio. En el servocontrol, nótese que hemos eliminado las perturbaciones. Hemos asumido que las perturbaciones son 0 y nos queda este sistema de control. Ahora bien, ¿bajo qué circunstancias reales ustedes podrían ignorar las perturbaciones? Bueno, podríamos ignorar las perturbaciones en el caso de un sistema... Profe.
Sí. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ok, me dijeron profe, pero no importa. Sí, yo soy el profesor. Tenemos... ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, se escucha. ¿Sí se escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, debería comprar un headset de mejor calidad, porque el que tengo no... Un headset, generalmente para que llegue algo de mejor calidad hay que pagar más caro. Pero un headset que me dure bastante, de verdad, que no falle, que sea fiable, que tenga mucha fiabilidad y robustez. Por cierto, la robustez es un concepto también que vamos a ver en control automático. Entonces, estábamos hablando del servocontrol. En el servocontrol ignoramos las perturbaciones. Y nótese que al considerar que las perturbaciones son cero, nos queda este sistema de control. Nótese que por aquí tenemos el controlador y aquí tenemos el proceso. Ahora, considerar que las perturbaciones son nulas tiene sentido en algunos casos o en algunos procesos reales. Por ejemplo, si ustedes saben que su planta o proceso no está muy degradado y casi, digamos, no posee problemas, digamos, podríamos considerar el servocontrol. Generalmente en el control automático hacemos esa división porque hacer un controlador que haga las dos cosas, control regulatorio y servocontrol, es muy difícil. Ahora bien, si nosotros tomamos, digamos, aplicamos álgebra de bloques, podemos multiplicar estas dos funciones de transferencia y quedamos con esta de acá. Vamos a aplicar esta propiedad que vimos en el curso anterior que nos permite calcular la función de transferencia cuando hay una señal realimentada, esta propiedad que vimos en el curso anterior. En este caso obtenemos esta función de transferencia. Entonces, esta sería la función de transferencia de todo el sistema de control. Esta Y es la señal realimentada o valor actual y esta R es el valor deseado. Esta se conoce, digamos, esta función de transferencia que acaban de ver, se conoce como función de transferencia de lazo cerrado para el servocontrol. Repito, esta función de transferencia que tienen acá se conoce como función de transferencia de lazo cerrado para el servocontrol. Ahora volvamos de nuevo al control regulatorio. Nótese que en el control regulatorio lo que hemos hecho es eliminado el valor deseado. Si nosotros venimos y eliminamos el valor deseado, hacemos que R de S sea 0. Entonces aquí lo que vamos a tener, digamos, bueno, si este es 0, esta señal se torna negativa porque aquí tiene un menos. Aquí podemos poner el menos y aplicamos álgebra de bloques para reducir este bloque, esta función de transferencia. Nótese que tenemos por acá la planta, el controlador. Y vamos a, digamos, a reducir un poco este sistema aplicando, digamos, un montón de álgebra, digamos, jugando con las funciones de transferencia. Y al final obtenemos esta función de transferencia, que es la función de transferencia de lazo cerrado para el control regulatorio. Nótese que esta función de transferencia únicamente considera la perturbación, entonces la perturbación está en el denominador. Y en el numerador seguimos teniendo la señal realimentada o valor actual. Entonces tenemos dos tipos de funciones de transferencia de lazo cerrado en un sistema de control. Una para el servocontrol y otra para el control regulatorio.
Adicionalmente, si nosotros tomamos el sistema de control, digamos, original, y cortamos, dejamos de realimentar, digamos, venimos y cortamos acá, dejamos de realimentar la señal, obtenemos lo que se conoce como función de transferencia de lazo abierto. Entonces, la función de transferencia a lazo abierto es simplemente la multiplicación de la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta. Recordemos que cuando yo efectúo, digamos, el lazo abierto, estamos cortando, digamos, estamos eliminando esta realimentación. Ahora bien, existe otra expresión que se denomina polinomio característico. Si nosotros venimos y le sumamos 1 a la función de transferencia del lazo abierto, obtenemos el polinomio característico. El polinomio característico es importante porque caracteriza el comportamiento del sistema de control. Y bueno, resolvamos un ejercicio, digamos. Se nos pide determinar el polinomio característico para la planta del controlador con las siguientes funciones de transferencia. Nos dan la función de transferencia del controlador y nos dan la función de transferencia de la planta. Recordemos que cuando trabajamos en sistemas de control, especificamos los sistemas en función de la transformada de Laplace, es decir, en el dominio de S. De una vez les aviso que cuando se trabaja con sistemas discretos, en control discreto, que es el que se efectúa, digamos, a nivel digital, ese tipo de control automático emplea la transformada Z. Pero el control automático continuo, que nosotros vemos en este curso, utiliza la transformada de Laplace. Aquí se nos pide nada más determinar el polinomio característico. Simplemente tomamos el polinomio característico, sustituimos, digamos, por ambas funciones de transferencia. Desarrollamos un poquito el álgebra, digamos, utilizando S, y obtenemos este resultado final. Y esta sería la tarea número 2. Sí, sería la tarea número 2. Digamos, la tarea número 2 consiste en, para el ejercicio anterior, determinar la función de transferencia del lazo cerrado del servocontrol, del control regulatorio y también la función de transferencia del lazo abierto. Adicionalmente, se les pide dibujar el diagrama de bloques completo y dentro de cada bloque colocan la función de transferencia. En la tarea se les pide que debe ser entregada en Word. No se permiten fotos ni imágenes escaneadas y si ese fuese el caso se asigna un 0. Recuerden que había una tarea 1. Esa tarea 1 era hacer un reloj utilizando baldes de agua. En base a la reseña histórica que vimos la semana anterior. Esa tarea 1 no la he abierto. La voy a abrir para que la entreguen la siguiente semana. Y la tarea 2, esta tarea 2 sería para que la entreguen dentro de 2 semanas. Si les parece. Es decir, para que la entreguen el 11 de junio. Profe, Sí. ¿usted había habilitado el quiz de la semana pasada? Buena pregunta. No lo habilité. No lo habilité. No lo pude terminar. Eran 10 preguntas, pero todavía no las he terminado. Por ahora, únicamente les voy a dejar estas 2 tareas. Hablemos del quiz 1 la siguiente semana. Profe, ¿usted va a subir la clase de la semana pasada? La grabación no la subí, ¿verdad? Pero sí está... Sí la tengo la grabación. La presentación está, ¿verdad? Es esta misma.
Lo que no está en la grabación, ahorita la voy a subir. Está bien, gracias. Ok, habiendo visto eso, toda esta temática, vamos con la siguiente presentación. Tenemos una siguiente presentación que corresponde a la clase 2. Ok, sigamos con la segunda parte de la clase. Me parece que un sistema de control tiene un objetivo bastante claro, ¿verdad? Que es manipular un proceso de forma tal que se alcancen los valores prefijados. Es decir, en general, yo lo que ando buscando con un sistema de control es que éste se comporte de acuerdo a mi deseo. Y eso lo consigo manipulando el proceso. Entonces, si volvemos de nuevo al ejemplo del control manual que estuvimos viendo, la clase anterior y esta clase, nótese que nosotros, si efectuamos control manual, tenemos un valor deseado, ¿verdad? Igual, si efectuamos control automático, lo mismo. Tenemos un valor actual y tenemos dos variables que son distintas. Por un lado, la variable manipulada, que es lo que yo estoy manipulando, modificando directamente, que en este caso en particular es el grado de apertura de la válvula, y la variable controlada, que es la variable que al final es la que ingresa al proceso. La variable controlada, en este caso en particular, es la cantidad de fluido que ingresa al tanque. Y la variable manipulada
es el grado de apertura de la válvula. Entonces, nótese que la variable manipulada suele ser distinta de la variable controlada. Entonces, esa es una observación importante. Entonces, nótese que la variable controlada suele ser distinta de la variable manipulada. Nótese que en este caso, en este ejemplo en particular, la variable manipulada es el grado de apertura de la llave y la variable controlada es la cantidad de fluido que ingresa al tanque. Entonces, aquí viene súper bien especificado. Nótese que el valor actual es el nivel presente del agua. El valor deseado es el nivel de agua que nosotros queremos. La variable controlada en este caso es el caudal. Nótese que el caudal se mide, digamos, es una razón de flujo de masa. En realidad no es una razón de flujo de masa, sino es una razón de flujo de volumen. Entonces se mide como metro cúbico por segundo y la variable manipulada es el porcentaje de apertura de la válvula. Entonces nótese que son cosas diferentes. Variable controlada, flujo, volumen de agua por segundo. Variable manipulada, apertura de la válvula. Y como les he venido insistiendo y les he comentado ya un par de veces anteriormente, el valor actual es lo mismo que la señal de alimentada. Entonces, nótese que la variable controlada es la cantidad o condición que es medida y controlada directamente, y la variable manipulada es la cantidad o condición que es variada por el controlador de manera que afecte el valor de la variable controlada. Normalmente la variable controlada es la salida de un sistema. Para ser más claro, de una planta o proceso. A lo mejor de una planta o proceso. Entonces, como ya les comenté, lo que andamos buscando en este curso es quitar a esa persona que efectuaba el control manual, abriendo y cerrando la válvula y midiendo el error por un controlador. Un controlador viene siendo una máquina. Esa máquina puede ser analógica o puede ser digital. Tenemos muchos tipos de sistemas de control. Los sistemas de control más sencillos son aquellos que están caracterizados por una señal de entrada que no se ve afectada por una eventual modificación de la señal de salida. Es decir, no se mide ni se realimenta la salida para compararla con la entrada. En otras palabras, la entrada no depende de la salida. El ejemplo más común de un sistema sin control es una lavadora. O un semáforo, digamos un semáforo antiguo, digamos los semáforos modernos ya tienen un sistema de control implementado que mide la cantidad de, de flujo vehicular y de acuerdo a la cantidad de flujo vehicular toman decisiones. Entonces, la precisión del control depende de la calibración y no funciona correctamente en presencia de perturbaciones y cambios en el valor deseado. Esa es la desventaja de los sistemas de control. Entonces, por ejemplo, los semáforos antiguos no suelen considerar cambios en el flujo vehicular, no son inteligentes. Es decir, son sistemas sin control. Cuando los sistemas tienen control, la señal de entrada es modificada o regulada en función de la señal de salida. Entonces, la realimentación es la operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo continúa haciendo con base en esta diferencia. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de un controlador de temperatura. Vamos a ver un pequeño video.
Entonces aquí lo que se nos presenta es un controlador de temperatura. Esto es un controlador. Y aquí lo que se nos va a explicar es cómo conectar el controlador a un sensor de temperatura. La temperatura, en este caso, es la señal realimentada o valor actual. En el video de hoy haremos una breve Eso que vimos es acerca de un sistema de control, de temperatura. Existen varios tipos de control, ¿verdad? Nosotros vamos a ver controles más avanzados, pero existe un tipo de control que se llama control encendido-apagado. El control encendido-apagado es un tipo de control que lo que hace es encender y apagar la planta. Entonces, veamos este tipo de control en el caso, digamos, de un control de temperatura. Entonces, nosotros tenemos un valor deseado que puede ser, digamos, 25 grados y tenemos un calentador que lo único que hace es que se enciende y se apaga. Ese tipo de control se denomina control encendido apagado.
Entonces, cuando la temperatura actual está por arriba del valor deseado, se apaga. Y cuando la temperatura actual está por debajo del valor deseado, se enciende. Evidentemente, este es un tipo de control bastante primitivo, con muchas desventajas. Profe, eso puede ser como los antiguos refrigeradoras o también los mismos aires acondicionados que no eran inverter. Correcto. De hecho, la mayoría de electrodomésticos viejos tienen algún sistema de control y suelen apagarse o encenderse. Entonces, los aires acondicionados viejos solían ser así, ¿verdad? Usted los podía encender o apagar, pero usted no podía, digamos, regular la temperatura. Digamos. Sí, correcto. Tenían que llegar a una temperatura X y cuando llegaban ahí se apagaban, dejaban que se calentara y luego volvían a encender, muy similar a este sistema. Sí, eso se conoce como control encendido apagado. Es un tipo de control bastante primitivo. En la actualidad ya no se usa, pero es bastante práctico para algunas aplicaciones en las que no se requiere digamos que la variable o la señal realimentada o valor actual tenga mucha precisión, digamos, tenga poco error. Ok, hasta aquí quedaría la clase de hoy. Nótese que quedan con 2 tareas. Una tarea para la siguiente semana y otra tarea para dentro de 2 semanas. Adicional a eso, voy a seguir trabajando en el quiz número 1 y lo estaría subiendo seguramente la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana hablamos del quiz número 1. Profe, usted podría subir podría subir el documento especificando cómo es lo de la tarea número 1, más que todo, por favor. Sí, claro, tengo que subir eso, lo tengo pendiente. Eso sería todo por el día de hoy. Seguramente vamos a... el quiz es la siguiente semana y para la siguiente semana quedarían con la tarea número 1. Muchas gracias.